La enseñanza del día de hoy se llama Dios de pactos. Tenemos un Dios de pactos, un Dios que es firme en lo que Él promete y ciertamente Él lo cumple. ¿Cuántos conocen ese Dios? Pues yo he conocido ese Dios y es para mí un privilegio llamarlo mi Padre. Tenemos un Padre íntegro, de una sola pieza, un Padre santo, como decía la alabanza hace un minuto. Dios es un Dios semiota, un Dios de signos. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Aunque usted no lo crea y de pronto haya visto su vida un poquito trastabillada desde el inicio, o quizás en estos últimos días, y usted a causa de sus situaciones, usted haya dicho, no le encuentro sentido a la vida, pero Dios tiene un plan para tu vida. Porque Dios ve todo hasta el final. Nosotros lo vemos aquí, 1 metro, 2 metros. Por eso me encanta ese verso bíblico que dice que la palabra del Señor, esta que está acá, levanten sus Biblias los que trajeron Biblia. Vamos a ver quiénes trajeron Biblia. Esto que está acá es lámpara, aquí cerquita, para iluminar tus pies, y es lumbrera a mi camino, es decir, me muestra hacia dónde debo ir. Así que esto que usted tiene acá es lo que le va a llevar hasta el final y le va a permitir conocer cada día más a ese Dios de pactos. Pero como Dios es bueno, se hizo hombre. Y voy a comenzar esta disertación de la palabra del día de hoy trayendo una anécdota de un testimonio de la virtud de un hombre a quien yo no conocí, pero quizás más de uno se vea retratado en ese hombre y en esa virtud. En cierta ocasión yo estaba en un lugar aquí en Maracaibo y hablábamos sobre la palabra empeñada, sobre la virtud que tiene en el hombre la palabra que es comprometida. Esta persona con la que yo conversaba era una persona de origen andino. Me decía, ¿sabe usted una cosa? Cuando yo era chiquita, mi papá y yo trabajábamos en una finca que él tenía, una granjita. Y para ese momento, ese día, no teníamos harina, no teníamos azúcar, no teníamos ciertos pertrechos pues, que nos hacían falta para la casa. Y entonces, mi papá me dijo, hija, ve a la tiendita del señor José, el que está allá en el pueblo, y dile que te dé tantos kilos de harina, tantos kilos de arroz, tanto de esto, tanto de manteca, tráeme sal, tráeme esto y esto y esto otro. Y le dices que yo le pago el sábado, pero toma, hizo así, ¡pum! Y se sacó un pelito del bigote, un pelo de su bigote, lo metió en una cajita de chimón y le dijo, toma y llévale esta promesa de pago. Escuche bien. Llegando la muchacha, dice ella, llego yo a la tiendita y le digo, don José, ¿cómo está? Mire, mi papá me manda a pedirle esto y esto. Le va a pagar el sábado. Muy bien, tenga, esto se lo envía a papá. Abrió el potecito el señor, vio el pelo del bigote y lo colocó en la repisa. Le dispensó todo, me dice ella, me dispensó todo lo que yo le pedí y me marché yo con mi carga a la casa. Llegado el sábado, cual lo acordado, mi papá me entregó un fuerte de los de plata. Se puede figurar, era una señora bastante mayor, ¿no? Y con ese fuerte de plata yo fui hasta allá y le dije, don José, buenos días. Mi papá le envía esto, cumpliendo su palabra. El señor agarró el fuerte, le dijo muchas gracias, permíteme, sacó, abrió así, le mostró el pelo, aquí está el pelito, toma. Esa era la palabra del venezolano de los años 40, de los años 30. Esa era la palabra de un hombre que se hacía valer. La única promesa de pago que ese hombre tenía era la certeza de lo que él decía y de lo que decía aquel que empeñaba su palabra con él. Qué maravilloso tener un padre que pueda hacer eso. Y yo lo he conocido. Todo lo que mi padre me ha prometido, aquí
se ha cumplido. Todo. Y yo alabo su nombre cada mañana, porque esta es la certeza más grande que yo puedo tener para mí y para mis generaciones. Yo no sé cuántos alaban el nombre de Cristo por esto. No hay certeza más grande en su vida sobre la cual usted se pueda parar que las promesas, los pactos que Dios ha hecho para la vida de cada uno de nosotros. Cuando al principio se leyó el texto de Génesis 1:28, Jacob se fue hasta un lugar y él, huyendo de su hermano Esaú, llegó hasta Harán y reposó su cabeza sobre una piedra, y Dios le dijo: esa tierra donde tú estás, esa tierra que le prometí a tu padre Abraham, con quien hice pacto, te la voy a dar a ti. Escuche bien, lo que Dios pacta es inquebrantable. Dios y sus promesas no tienen revés. Dios no dice una cosa hoy y luego dice otra cosa más tarde. Qué bueno es conocer lo que Dios dice. Por eso yo alabo el nombre de Cristo, porque tengo en mis manos la posibilidad de poderlo conocer y que mi confianza y mi fe puedan aumentar. ¿Cuántos tienen Biblia en la mano? Levante su Biblia. Le invitaría a que se parara sobre ella, pero sería casi un sacrilegio, ¿verdad? Pero para mí esto es más seguro que el piso sobre el cual estoy parado. Más seguro. Vamos a dar inicio a la lectura que se encuentra en Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 31. Versos del 2 al 12 y luego leemos del 20 al 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versos del 2 al 12 y luego el verso 20 y 21. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo sacrificado y de las cosas que habían prometido a Jehová. Prometido a Jehová. Diga conmigo, prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, se terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y los levitas acerca de esos montones, y al sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Y entonces
mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. Verso 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y de acuerdo con los mandamientos. Buscó a Dios y lo hizo de todo corazón, y fue prosperado. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por este día en el cual hoy nos vas a revelar tu voluntad con respecto a lo que son tus pactos, a lo que son los acuerdos perpetuos que no se apartan de nuestra vida. Señor, agradecemos por esta palabra y te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos sea revelada, que nuestro corazón sea tierra fértil para poderla acuñar dentro de nosotros y traigas fruto abundante a 60 y a 100 por uno. Señor, oramos a favor de cada uno de los aquí presentes. Todos como una sola congregación, como un solo cuerpo, oramos especialmente a favor de aquellos que han venido hoy buscando de ti, Señor. Aquellos que han venido afligidos, que han venido cargados, hoy se van libres en el nombre de Jesucristo. Hoy se van llenos de gozo y de expectativas, porque hoy van a conocer al Dios de pactos. Y tu pueblo dice: amén. Gloria a Cristo. Puede tomar asiento. Muy bien. Entonces vemos cómo si un hombre es capaz de pactar y cumplir con su promesa a otro hombre, cómo Dios demuestra a través de toda su palabra que lo que Él pacta, Él lo cumple. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pacto. La palabra pacto implica un convenio entre dos o más partes de cumplir ciertos puntos de mutuo beneficio. Sin embargo, en los pactos que el Señor estableció con el hombre, el beneficio siempre es para el hombre. Diga, el beneficio de los pactos que Dios hace siempre son para mi bien. El principal beneficiado de esos pactos siempre vas a ser tú. ¿Qué anhela Dios? Sino que nosotros seamos bendecidos. Dice la palabra: mejor o mayor bienaventuranza hay en dar que en recibir. Amén. La palabra bienaventurado es makarios en griego, y se refiere a algo de muy prolongada o de muy grande felicidad, un regocijo sostenido prolongadamente. Dígale a su vecino que está al lado: tú eres un makarios, eres un bienaventurado. Usted es bienaventurado porque Dios ha hecho promesas que va a cumplir sobre su vida, promesas de bendición para usted y para sus generaciones. Aleluya. En todo esto, habiendo hecho el estudio de la palabra, pude observar que la naturaleza del Señor, su naturaleza es dadora, su naturaleza es generosa, su naturaleza es magnánima. Él es así. Esa es su naturaleza. ¿Y qué es lo que Él anhela más? Sino que sus hijos se parezcan a Él. Colocar la impronta de Él sobre nosotros es el plan desde el principio de la creación hasta el fin de sus tiempos, de nuestros tiempos en esta tierra. El Señor solamente anhela que usted sea bendición. No sé si están contentos por eso. Dios quiere que tú seas bendición. El gozo permanente que el Señor mantiene, yo estoy seguro que si usted pudiera contemplar el rostro del Señor, no sería menos que un rostro sonreído, un rostro gozoso. Yo estoy seguro que el rostro de mi Dios es un Dios alegre. Ese Dios amargado, ese Dios receloso, ese Dios vengativo, ese Dios yo no lo conozco. Dios es un Dios de amor. Ciertamente también es fuego consumidor, pero ese es otro estudio bíblico.
Estamos hablando verdaderamente de que la naturaleza del Señor está llena de gozo y de expectativa por la manera en la cual usted se va a apropiar hoy de las promesas que Él ha hecho para su vida, de las promesas y de los pactos que Él estableció para sus generaciones y para llevarlo a usted a nuevos niveles de fe y de crecimiento en cada área de su vida. Ese es el anhelo de Dios para usted. En el Antiguo Testamento se estableció el pacto que llaman los exégetas el pacto de las obras. El primer pacto de obras lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 16. Génesis capítulo 2, verso 16, donde el Señor habla con Adán y le dice, Adán, le dice, bueno, aquí está. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas, ese más es un pero. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué le está ofreciendo el Señor ahí a Adán? Vida eterna. ¿Sí? Eso fue lo que le ofreció. Sabemos que Adán desatendió y pecó y adquirió el primer apellido de la humanidad, Pérez. Es un chiste. Es decir, ciertamente perecerán. Y el día que... No, disculpen, yo soy muy malo para los chistes, pero si se quiere reír, ríese. En serio, el día que el hombre pecó, ese día fue, ¿sí? Perecerá. Bueno, discúlpenme el chiste tan malo, pero bueno. El pacto de obras se sujeta a la condición de la obediencia. Repita conmigo, obediencia. Y en ese tiempo de pactos de obras, fueron 5 los pactos que Dios hizo con el hombre. También, bueno, eso lo vamos a estudiar más adelantico, ¿no? Además, el hombre, si lo estudiamos a lo largo de la historia bíblica, colocó a Dios como testigo de sus pactos para hacerlo más solemne, ¿sí? El pacto que Jacob y Labán hicieron, del cual hizo mención el pastor hace unos días, ¿verdad? Colocaron ellos como testigo a Jehová Dios. Labán, por supuesto, muy astutamente desatendió ese pacto, ¿no? Pero esa es la conducción del hombre. Sin embargo, los pactos de Dios con los hombres tienen carácter de promesa sobre su vida. ¿Sí? Ahora, cabe una pregunta acá. ¿Puede el hombre pactar con Dios y ser agradable él ante los ojos del Señor? Mire, ninguna obra humana, no hay una sola, que nos pueda hacer dignos del Señor. El único que cumplió completamente el pacto de obras se llamó a su nombre y a sus hijos. Bien. Es por la gracia de Cristo que nosotros y nuestras obras son agradables delante del Señor. No hay otra manera en la cual nosotros podamos hacer obra alguna que nos haga agradable. O sea, si alguno vino hoy a esta casa creyendo que porque yo soy bueno y no le hago mal a nadie, yo me merezco todas las bendiciones de Dios, quiero decirte en esta mañana que estás equivocado. Nada de lo que tú hagas te hace agradable delante de Dios. Tú eres agradable delante de Dios si, solo si clamas la sangre del Cordero, del único, del perfecto, del santo, del eterno y del digno de toda alabanza, de toda gloria y de todo honor, y se llama a su nombre. Solo Él. Bríndele un aplauso a ese nombre. Toda obra hecha por un hombre, guiado y sustentado en la gracia, va a ser acepta siempre delante del Señor. La palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. O sea, todo lo bueno que usted puede hacer en su vida no viene de usted, viene de Dios. ¿Sí? Ubiquémonos en la justa medida. Toda buena obra, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. O sea, nada de lo que nosotros hagamos nos va a hacer aceptos delante del Señor. Decía yo al principio que Dios es un Dios semiota,
Dios es un Dios de signos. Dios trazó una y otra vez muchas señales para que nosotros pudiéramos entender, y eso era mera sombra de los pactos posteriores, del pacto posterior que iba a ser el pacto que nos iba a dar acceso directo, VIP, ante el trono del Señor. Todas las demás cosas son sombra, pero ciertamente el Señor estableció pactos a lo largo de la historia bíblica. El mundo en el cual vivimos nosotros funciona en un orden, en base a leyes. Aunque usted no las conozca o usted no las acepte para sí, esas leyes se cumplen. La ley de la inercia, que dice que, a ver quiénes se acuerdan de física, todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o de movimiento, a menos que llegue otro cuerpo y lo saque del reposo o del movimiento. Eso dice la ley de la inercia, ¿verdad? ¿Cuántos sacaron más de 15 en física? Ay, Dios mío, ¿viste? 1, 2, somos 3, aleluya. Yo saqué más de 15. Claro, la repetí, ¿no? Porque la repetí, o sea, me raparon física en tercer año. Pero aprendí, todavía me acuerdo. Gloria a Cristo. Pero hay una ley que se llama la ley de la reciprocidad. Repita conmigo, reciprocidad. Y el Señor la establece de esta manera: todo aquello que sembrareis, eso segaréis. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6 dice: el que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sí? Observe, ¿cuál es el anhelo de Dios para tu vida? Que tú lo imites. Lucifer quería ser igual a Dios. Nosotros tenemos el privilegio de imitarlo y que Él se enorgullezca con nuestra imitación. Amén. Nosotros debemos imitar. Él dice: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces, de muchas maneras el Señor le fue diciendo al hombre que Él quería que creciera, que su territorio fuera ensanchado, pero nuestra tendencia recurrente es a desobedecer. Esa es nuestra naturaleza humana, tristemente. Por eso Él dice que aquel que dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Él ama al dador alegre. El apóstol Pablo, por ejemplo, le decía a la iglesia de Filipos, en el capítulo 4, verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué les estaba diciendo? Prepare su ofrenda. Prepara tu corazón para ser generoso, dice el Señor. ¿Sí me siguen? Si tú preparas tu corazón para ser generoso, el Señor te va a bendecir mucho más, solamente con preparar tu corazón. Oiga bien, prepara tu corazón y llega al acto en el cual tú, conforme propusiste en tu corazón, des. No, el que retiene viene a pobreza, a miseria, dice la palabra. Usted no se abstenga, porque toda buena dádiva Dios te puso en el corazón para ser dadivoso. ¿Sí? Dios te pone en el corazón. Sé generoso con la vecina que tiene hambre. Sé generoso con aquel, con tu hermano que no tiene trabajo ahorita. Sé generoso con tu primo, el que tú sabes que está allá, que está enfermo, con ese. Entonces tú dices: sí, le voy a llevar 2 kilos de arroz, 2 de harina que tengo aquí, que me están sobrando de todo el mes que compré. Claro, a los que pueden comprar así, ¿no? Pero bueno, tengo 1 kilo, le voy a dar la mitad. Y cuando vais saliendo, ¿qué hacéis? No, le voy a dar 1/4 porque después me quedo. ¿Qué estás diciendo tú? Que Dios no es capaz de bendecirte. Que Dios no es capaz de hacerlo. ¿Y saben qué? Yo conozco al Dios Todopoderoso. Y si usted conoce al Dios Todopoderoso, Él es capaz de bendecirte mucho más allá de lo que tú puedas pensar o imaginar. Y tu vida se va a ensanchar en la medida en la cual tú dispongas tu corazón para ser generoso. Hoy te estoy retando en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que tú dispongas a escuchar. La lectura que está en Deuteronomio 28 dice: si tú oyeres, guardares y pusieres por obra estas palabras, ciertamente te bendeciré. Amén. Entonces toma estas palabras. ¿Qué vas a hacer con ellas? Las voy a oír. Diga conmigo: voy a escuchar, voy a guardar y voy a poner por obra para que Dios me bendiga. Amén.
Hoy vamos a hablar de pactos. Hoy vamos a hablar de primicias. Hoy vamos a hablar de ofrendas. Hoy vamos a hablar de diezmos. En esta iglesia no se acostumbra a hablar de primicias, pero a partir de hoy empezamos a hablar de primicias. Amén. ¿Cuál es el tabú? Se acabó el tabú. Aquí no hay tabú. No hay tabú. Mire bien. Hablemos del diezmo. Le voy a contar este testimonio así cortico y se van a sorprender tanto como yo cuando lo leí. En cierta ocasión, un joven norteamericano que vivía en una situación de extrema miseria, tanta miseria tenía en su casa que su papá no lo podía seguir manteniendo. ¿Les parece conocida la película? A ver, aló. ¿Sí? ¿Qué hizo ese joven? A los 16 años se tuvo que ir de su casa a buscar trabajo en otros lugares. Salió con un dinerito en el bolsillo, conoció a Cristo en el camino y dijo: de esto que tengo acá, yo voy a apartar el 10%. 10 centavos, porque lo que cargaba consigo era $1. ¡Ey! Y él propuso a su corazón diezmar. Yo no sé quiénes se han sorprendido por el poder del diezmo. Levante la mano los que han visto el fruto del poder del diezmo. Hoy va a haber restitución aquí. Escuche bien, restitución. Ese joven llegó a Nueva York y allá empezó a trabajar. En ese trabajo, en ese tiempo de trabajo, él empezó a devengar un sueldo, y de lo que él devengaba de sueldo, apartaba su diezmo, lo llevaba a la iglesia y así lo depositaba. Con mucho sacrificio lo fue haciendo, obedeciendo al Señor, siéndole fiel al Señor. Un día conoció a un caballero que, al igual que él, tenía un sueño, y su sueño era tener una empresa de jabones. Él quería vender jabones, él veía como que era una oportunidad, y empezó a asociarse con este caballero. De todo lo que él iba ganando, él iba guardando el 10%, y así fue haciéndolo una y otra vez. En cierto punto del crecimiento de su fortuna, él le dijo a su contador: ábreme una cuenta a nombre de Jesucristo de Nazaret, y allí vas a depositar el 10% de todas mis ganancias. El 10%. Pero luego le empezó a ir tan bien que dijo otro día: mira, le dijo al contador, me vas a depositar el 20% de las ganancias. Y le fue mejor. Luego le dijo: me vas a depositar el 30% de las ganancias. Y le fue aún mejor. Luego le dijo: me vas a depositar el 40% de mis ganancias. Y le fue mejor. Y cada día la empresa creció y creció y creció. Y le dijo: deposita el 50% de mis ganancias. Ese señor se llamaba William Colgate. ¿Le suena? ¿Ok? ¿Creen que tendrá algún dinerito esa familia todavía? El bueno de gerencia en sus hijos y en sus nietos, dice la palabra. Oiga, esto es un tesoro. Si usted tiene en su corazón dejar de diezmar, tómese esta fotografía y se para al lado. Dice: Colgate yo, con droga, sin droga, con droga, sin droga. ¿Sí? ¿Sí me sigue? No se dé el lujo de dejar de diezmar. No lo haga. El diezmo es la 10ª parte de las entradas o ganancias netas dedicadas al Señor para fines religiosos y como expresión de la adoración a Él. La entrega de los diezmos en los alfolís de cada iglesia, de cada rincón del mundo, es una expresión de, repita conmigo, obediencia y adoración. La adoración es lo que nosotros vamos a hacer cuando todo esto se acabe. Cuando el mundo se consuma, cuando ya aquí no quede nadie, lo único que va a quedar va a ser una adoración perpetua. Cuando todo se consuma, ya aquí no quede nadie, repito, lo único que va a quedar son aquellas almas, junto con el coro de ángeles y arcángeles, que por siempre dirán: Santo, 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 eres tú, Señor, digno de toda la gloria,
digno de todo el loor, digno del imperio, de la majestad y del señorío. Gracias, Señor, porque me has amado. Gracias porque me sustentaste cuando viví en la tierra. Gracias porque nunca me faltó el pan. Gracias, Señor, porque tú guardaste a mis hijos de todos los males. Gracias, Señor, porque cuando estaba triste tú me recogiste. Gracias, Señor, porque tú me levantaste cuando estaba caído. Gracias, Señor, porque me amaste de un modo tal que enviaste a tu Hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Gracias, Señor, por amarme tanto. Eso es lo que va a quedar en la eternidad. Y si usted no se ejercita en la adoración y el agradecimiento desde ahorita, usted en el cielo no sé qué va a hacer. Aló. Disponga en su corazón un agradecimiento genuino para que su adoración sea agradable al Padre. Bien. Hay promesas de bendición para quien cumple los diezmos. Malaquías 3, verso 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Aleluya. Es la única parte del texto bíblico donde el Señor dice: pruébeme. ¿Por qué dice el Señor pruébame? ¿Y por qué sobre el dinero y no sobre otra cosa? Porque el Señor sabe que el dinero es una prueba difícil para el hombre. ¿Sí? Es una prueba difícil. Hay gente que dice: ¿y por qué hablan tanto de dinero en las iglesias? Yo creo que es una de las pocas veces que nosotros hemos hablado de dinero en la iglesia. No sé si será... El pastor Joel una vez predicó sobre la ofrenda generosa, quizás alguna que otra vez. Pocas veces se ha tocado, pero quiero que sepa que es nuestro deber desde este púlpito edificar su fe, edificar su capacidad de creer en que Dios lo va a sustentar, de que lo que Él promete lo cumple siempre, y que si usted trae sus diezmos al alfolí, no acorta su mano, Dios va a hacer eso que Él dijo: te bendeciré hasta que sobreabunde. Amén. Muy bien. El inicio de los diezmos se refiere la palabra a la vida de Abraham, ¿verdad? Fue el primero que diezmó formalmente. En Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 6, que está en el Nuevo Testamento, por si acaso hay gente que dice que no hay nada del Nuevo Testamento que hable de los diezmos, que los diezmos son del Antiguo Testamento y que el pacto ya se venció y que ya no hay que diezmar. Quiero que sepa que no y que está equivocado y que hay que seguir diezmando. Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 6. Vamos allí. Leamos bien. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos. ¿Qué fue lo que le dio? De todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Seguimos. Rey de paz. Este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni tiene fin de vida, sino hecho semejante al Dios, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aun estos también hayan salido de los lomos de Abraham, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Fíjese usted, algunos exegetas bíblicos dicen que ese que estaba con Abraham era el mismo Señor Jesucristo. Claro, no se llamaba Jesús de Nazaret o Yeshua ben Nazaret, ¿sí? Porque ese era su nombre contextual cuando él nació muchos años después. Pero él era el mismísimo Hijo de Dios que llegó a ese lugar para establecer junto con Abraham ese acuerdo en el cual él iba a ser
bendecido perpetuamente por haber dado los diezmos de él y de todas sus generaciones. ¿Sí? Fíjese usted, la palabra nos dice que Abraham lo hizo. Y a lo largo de todo el texto bíblico usted puede observar cómo lo hicieron sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de sus hijos. Y pregúnteme usted, ¿quiénes son los dueños del mundo? De los negocios más importantes del mundo. A ver, ¿quiénes son? ¿Los judíos? ¿Los descendientes de Abraham? ¿Estoy mintiendo? Vaya a Estados Unidos, vaya a Nueva York, en la bolsa de valores, y usted me dice a ver quiénes son los dueños de las mayores casas de bolsa. ¿Sí? Puro judío. Ricos, infinitamente ricos. Diezman todo el tiempo. ¿Sabe una cosa? Ellos lo hacen. Y entonces decimos, ¿por qué se me cierra el chorrito y no me llega la bendición? Porque me como los diezmos. Duro es. Yo he dado testimonio aquí. En una ocasión yo me comí los diezmos, iba comenzando en la fe, y llegué a la iglesia, llegué a mi trabajo en la Universidad de Zulia, y llegó un varón de Dios a quien había conocido recientemente y me dice, así te dice papá Dios, lo que te está pasando es que no diezmaste, la última vez te comiste los diezmos. Ponte a cuenta con papá Dios, ahí encerradito, y dile, Señor, restaura mis finanzas, y el Señor lo va a hacer. Porque Dios es Dios todopoderoso, pero es tu Padre también. Así que si alguien aquí lo ha hecho, hoy le invito a que usted se ponga a cuentas con el Señor y a partir de hoy diga, Señor, yo voy a empezar a diezmar de nuevo. ¿Quiénes quieren creer en esa restauración para la vida de sus hermanos? Aplauda si va a aplaudir. Bien. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9 y el verso 10, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, proveerá y multiplicará los frutos de vuestra justicia. Él estaba hablándole ahí también de ofrendar para la obra del Señor. Él estaba hablando a los corintios, ofrenden, que el que da pan al que come y semilla al que siembra, seguro, va a multiplicar su sementera y va a aumentar los frutos de su justicia. Así te dice el Señor en esta mañana igualito. El Señor te va a bendecir. No seas escaso. Ensancha tus estacas. Dios te quiere bendecir. Pero hay que activar ¿cómo se llamaba la ley? La ley de la reciprocidad. No hay otra manera. Mire bien. Esa palabra dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come. Tome esto de aquí. Da pan al que siembra y semilla al que come. Si Dios te da tu sueldo, ¿qué tienes que hacer con eso? ¿Dónde está la semilla ahí? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la semilla de tu sueldo? El diezmo. El 10% es la semilla que Dios te da. Dios le da pan al que come y semilla al que siembra. O semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, allí tienes la semilla y te da el pan para que te sustentes. ¿Cuál es el pan? El otro 90%. ¿Lo hace o no lo hace? Lo hace. Pero si usted tiene planeado sembrar algo y se come la semillita, ¿qué matica va a obtener? Ninguna. Usted se está comiendo la semilla, ¿qué va a obtener? Cero. No va a obtener nada en lo absoluto. Él te da semilla para seguir comiendo, te da pan para que comas. La semilla tiene dentro de sí todo el potencial para dar fruto de miles. Una sola semillita da miles. Pero si te comes la semilla, vas a perder esa promesa. Dígale que está a su lado. Si te comes la semilla, pierdes la promesa. Estás rompiendo un pacto con Dios. Oiga, dura cosa es caer en manos del Dios viviente. Terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. No lo hagas. Dile que está a tu lado. No lo hagas. No te comas la semilla. Una ofrenda en hebreo significa minjá.
Es un don, es un presente, es una oblación. La primera mención de ofrenda en el texto bíblico está en Génesis capítulo 4, verso 3, cuando dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. También dice en ese mismo texto que Abel eligió, vamos a ver, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Sigamos. Siguiente, verso 5. Y Abel trajo también, verso 4, perdón, gracias. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué fue lo que trajo Abel? La primicia, los primogénitos, lo más gordo, lo más bello, lo mejor. O sea, no es traer un regalo ante Dios, ni siquiera ser el primero, porque Caín fue el primero, ¿sí? Sino traer lo mejor, con el mejor corazón al Señor. Así que cuando usted venga para acá más lueguito, cuando traiga los diezmos y las ofrendas, traiga lo mejor. Lo mejor. Amén. ¿Qué es un pacto? En hebreo la palabra pacto es una palabra muy recurrente, es berit en hebreo. Significa alianza, acuerdo, convenio. Es una palabra de origen acádico que está relacionada con encadenar o poner grillos, es decir, quedar amarrado. ¿Sí? Quedar amarrado. Cuando usted hace un pacto, usted queda amarrado. ¿Sabe una cosa? Ningún pacto ha sido propiciado por el hombre hacia Dios. Es de Dios hacia el hombre. Y ese pacto compromete al Señor de manera firme con la integridad suya y de su familia. Cuando usted tome un pacto con el Señor, cuando usted se apropie de una palabra del Señor, usted se está estableciendo con Él allí en una alianza y el Señor lo va a cumplir porque Él es así. Porque Dios es fiel. Dios es generoso como Él solo y nadie le va a ganar en generosidad a nuestro Dios. ¿Qué tipos de pactos vemos en el texto bíblico? Primeramente están los pactos de Dios con los hombres y son estos inquebrantables. El primer pacto es el pacto que estableció el Señor con Adán, ¿verdad? Ya lo vimos, que está en Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol, ya lo leímos, ¿verdad?, podrás comer. ¿Qué fue lo que le ofreció? La vida eterna. ¿Qué hizo el hombre? La despreció. El segundo pacto fue el pacto que el Señor hizo con Noé, que está en Génesis 6, verso 18. Génesis 6, verso 18 nos dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y sabemos que él se salvó junto con su familia. Ese es el segundo pacto. Entonces el primer pacto, pacto adámico. El segundo pacto es el pacto noémico, de Noé, ¿verdad? El tercer pacto es el pacto de Abraham, el pacto que hizo con Abraham. Ese pacto, el pacto abrámico, está en Génesis 12, no lo vamos a leer, es muy largo. Pero sabemos que el Señor le dijo: te bendeciré y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero había un acuerdo. ¿Qué había que hacer en ese pacto? Había que cortar el prepucio, ¿verdad? ¿Sí o sí? Eso fue el pacto. ¿Lo cumplió Abraham? Lo cumplió. ¿Lo cumplen los judíos todavía? Todavía los judíos lo cumplen. Está el pacto, cuarto pacto, el pacto sinaítico, que está en Deuteronomio capítulo 4, verso 13. Es el pacto que estableció el Señor con Moisés y dijo así: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Es decir, mientras ustedes cumplan la ley que yo les doy, yo los voy a bendecir y los voy a guardar y nada los va a tocar. Y yo seré para ustedes por Dios. Yo seré su rey. Yo les guardaré y los acompañaré. Los voy a acompañar hasta el final.
¿Sí? ¿Lo hizo Dios? Lo hizo Dios. ¿Lo hizo el hombre? Terrible, el hombre no lo hace. Vimos que una y otra vez rompían el pacto, pero Dios permanece fiel. Y está el pacto davídico, que está en 2 de Samuel capítulo 7, que no vamos a leer, pero es muy largo, ¿verdad? En ese pacto, el Señor le dijo a David que jamás iba a tener ese trono sin un descendiente perpetuo allí, ¿sí? ¿Quién es el heredero del trono de David? ¿Cómo se llama? No lo conocen. ¿Cómo se llama el heredero del trono de David? El heredero del pacto perpetuo, ese heredero que fue anunciado por Daniel, que decía que ese reino no iba a tener fin. ¿Se llama? Muy bien. Ese es Jesucristo de Nazaret, al cual yo he conocido. Esos 5 pactos verotestamentarios corresponden a lo que se llama el pacto de las obras y están bajo la condición de la obediencia. Están los pactos que hicieron los hombres entre sí y que rompieron a menudo. Por ejemplo, en Josué capítulo 9, verso 6, que no lo vamos a leer, habla cuando llegaron los gabaonitas e hicieron un pacto con Josué y le dijeron: mira, nosotros venimos de una tierra muy lejana, hagan pacto con nosotros. Ellos se disfrazaron de que eran mendigos y no sé qué, y engatusaron a Josué y le dijeron: a nosotros no nos van a tocar, porque el pueblo de Israel iba en pos de esa tierra y ellos no pudieron tocar a los gabaonitas. Josué lo cumplió, pero el resto de la gente no cumplió. En 2 de Samuel capítulo 3 verso 12 también vemos el pacto entre Abner y David por Mical, hija de Saúl. Él le dijo: vas a ir hasta allá, vas a buscar a Mical y tú la vas a rescatar para mí, porque ella es mi esposa, Saúl la tiene retenida, es mi mujer, y yo te voy a bendecir. Bueno, él lo cumplió, pero el otro no. Luego vemos cómo se volteó la historia. En 2 de Samuel capítulo 5 versos del 1 al 5 vemos cómo los hebreos proclamaron como rey a David sobre Israel. Dice: y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Ellos prometieron que le iban a ser fiel, no le fueron fieles. Si usted lee la historia bíblica se da cuenta que ellos luego se le rebelaron. Es la costumbre del hombre romper los pactos. Diga conmigo: eso a mí no me va a ocurrir. Yo voy a pactar con Dios y voy a cumplir. Vamos a ver. Están los pactos de los hombres hacia Dios y ellos los rompen una y otra vez. Segunda de Reyes capítulo 23 verso 3 dice que ellos juraron en pos de Jehová. Ellos en ese momento establecieron un pacto con el Señor. Dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Miren, ¿qué pasaba cuando leíamos lo de Ezequías? Ezequías era un hombre que había visto cómo todo estaba en ruinas, pero el Señor lo movió a él para obedecer lo que estaba escrito en ese texto, y él restituyó la adoración, él restituyó el pacto, él restituyó la lectura y el estudio de la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Que la mano de Dios estuvo sobre él y lo protegió y lo bendijo siempre que él se mantuvo en el camino del Señor. Vemos un caso que a mí me llamó la atención. 1 de Samuel capítulo 1 verso 11. Allí vemos a una mujer desesperada que se acercó ante la presencia del Dios viviente y le dijo: Jehová Dios de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Está hablando Ana, la mamá de Samuel. Ella provocó que el Señor le hiciera un milagro y le diera un hijo.
¿Cómo es posible eso? O sea, pero pastor, usted dijo que ninguna cosa que el hombre pudiera hacer iba a lograr que el hombre convenciera a Dios para pactar. No, pero ella se paró en la certeza de esa fe, que Dios tenía un amor inquebrantable por el pueblo de Israel, del cual ella era heredera y coheredera de esas promesas. Ella le dijo: Dios de Israel, yo te prometo que si tú me das un hijo, él va a ser consagrado a ti. Además, hay una cosa, en él había un propósito, y Dios cumplió esa promesa que estaba sobre Abraham en la vida de Ana y la bendijo. ¿Sí? Amén. Muy bien. En la cena del Señor se estableció otro pacto, ¿sí? Donde vemos como su cuerpo, el pan, es símbolo de la palabra, y la sangre, el vino, es símbolo de su espíritu. ¿Qué estableció el Señor allí? La necesidad de la dependencia total de su palabra y de su espíritu, para que ese pacto de gracia se cumpliera sobre la vida de todos aquellos que hemos creído en Cristo. Ese pacto de gracia es el pacto donde nuestras obras son vistas agradables delante de los ojos de Dios por causa de la sangre de Cristo. Solo el Redentor lo hizo por nosotros. En esa muerte en la cruz, que está en Gálatas capítulo 3, verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor Jesucristo tomó para sí todas las maldiciones que estaban para nosotros, y Él las rompió allí, en la cruz del Calvario, y nos hizo a nosotros bendición, haciéndose Él maldición por nosotros. El Señor quiere agregarte ese pacto. El Señor te quiere agregar al pacto de la gracia. Si tú no has conocido el pacto de la gracia, hoy te digo de parte del Señor: si has vivido en maldición, si tú has vivido una vida en la cual no levantas cabeza, Dios quiere romper ese pacto de maldición sobre tu vida. Todo eso, deshacerlo y establecer para ti gloria, alabanza y la gracia de Dios recurrente sobre ti. Amén. Las primicias son las ofrendas de los primeros frutos. Esas primicias son sumamente importantes porque son parte de aquello que el Señor dijo en su palabra en Éxodo 22, donde dice, verso 29, no demorarás la primicia de tu cosecha. Éxodo 29, verso 19 dice, las primicias de los primeros frutos traerás. Y en Levítico capítulo 2, verso 14 dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de las primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esas palabras? Que nosotros tenemos que darle a Él lo primero, siempre. Lo primero, o sea, lo primero que nos llega a nuestras manos, usted tómelo. Tome de allí una parte y ofrézcalo. Ofrézcalo al Señor. Lo mejor, lo primero, ofrézcaselo a Él. Lo mejor del fruto de la tierra, lo mejor de lo que usted tenga, déselo al Señor. Dele las primeras horas de la mañana, las primicias de su día. Usted no puede levantarse una mañana y no orar. ¿Cuántas horas te da el Señor? 24 horas cada día. Toma las primicias de tus horas, preséntaselas al Padre y Él te va a extender la longitud de tus horas para que tú puedas ver cómo Dios te permite hacer todo lo que has planeado y más. En el Nuevo Testamento el pacto es visto como de 5 maneras diferentes. En primer lugar, es referido en Romanos capítulo 8, verso 23 como la presencia del Espíritu Santo en el creyente, la cual es solo un anticipo de la gloria futura que va a incluir la resurrección de todos los cuerpos. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento nos habla de Cristo mismo como primicias en relación a aquellos que hemos creído, ¿verdad? Participaremos de esa patria celestial porque ya Cristo fue la primicia para nosotros. Amén. También se refiere a los primeros creyentes de un país, de un lugar. O sea, cuando una persona va en fe a un lugar que no conoce la palabra,
Allí empiezan a surgir esos frutos, esas nuevas conversiones. Esas son las primicias también. Y también se refiere a todos los creyentes de hoy en relación al conjunto de todos los que han de ser redimidos en la humanidad. Esas son primicias dentro del Nuevo Testamento. El Señor quiere que tú imites la generosidad de Él, que tú imites su fidelidad cumpliendo los votos, que tú imites la generosidad y la fidelidad del Señor pagando los diezmos, trayéndolos hasta acá, hasta el altar, trayendo tus ofrendas, trayendo tus primicias. Pero toda ofrenda tiene que ser de 5 modos distintos. Ya con esto termino. Tiene que ser, diga conmigo, yo le voy a dar primero lo mejor, lo primero. Lo voy a dar con un corazón agradecido. Lo voy a dar en temor de Dios. Y voy a ser pronto para traer la primicia. Pronto. Usted tiene que ser pronto. Usted agarró esa primicia, no, yo la guardo para luego, después la traigo. No. Usted de una vez llega con la primicia y la trae acá. ¿Qué incluye esa primicia de manera práctica aquí entre nosotros? Para finalizar. La primicia incluye, le repito, de lo que usted gana, usted tome una parte, usted va a traer su diezmo, va a tomar otro poco más de usted y lo va a traer. Pastor, yo trabajo con ropa, yo comercio, bueno, tome de lo que usted tenga, una parte y tráigalo acá a este lugar. Traiga una primicia, traiga algo para acá, que sea significativo para usted. Traiga lo más bello y traiga lo mejor al Señor. Siempre Dios lo va a ver de buena gana, no lo va a ver como Caín. Si usted agarra, voy a agarrar esto, cualquier cosa ante los ojos de Dios. Traiga siempre lo mejor ante el Señor y Dios lo va a bendecir. Amén. Amén. Bien. Quisiera, antes de retirarme de este lugar, invitarle a que pueda repetir esta oración conmigo, todo aquel que no ha conocido al Señor Jesucristo, pero que quiere entrar en ese pacto con Él, ese pacto de la gracia. Inclina su cabeza y repita conmigo: Señor, reconozco que he pecado, que he caminado lejos de tu voluntad y que no conocía, Señor, que tú eras un Dios de pactos y que tú me ibas a bendecir si yo te obedeciere y recibiere sobre mí la sangre de Cristo. Hoy recibo esa sangre sobre mí y te pido que el pacto de gracia sea cumplido sobre mí, que tú limpies todo mi pecado, que me tomes como un hijo tuyo, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Te entrego mi vida, Señor. Esta oración la hago en el nombre de Jesucristo, reconociendo que Él murió por mí en la cruz del Calvario y que resucitó para darme vida eterna. Oro en el nombre de Jesús con muchas gracias. Amén y amén.